Bienvenidos a Mundialmente Delicioso. Hoy vamos a viajar muy atrás en el tiempo para descubrir el origen de un plato sencillo, humilde y eterno, la bruschetta. Para entender su historia tenemos que regresar a una época donde la comida no era sofisticación, sino supervivencia, comunidad y respeto por la tierra. Imagina la antigua Roma en su máximo esplendor. Campos interminables cubiertos de olivos, hojas plateadas brillando bajo el sol, y agricultores trabajando con paciencia y orgullo. El aceite de oliva era oro líquido. No solo se usaba para cocinar, también iluminaba hogares, formaba parte de rituales y era símbolo de prosperidad. Pero había una pregunta clave. ¿Cómo saber si el aceite recién prensado era bueno? La respuesta era tan simple como brillante. Pan tostado, rebanadas rústicas colocadas sobre el fuego, crujientes por fuera y cálidas por dentro, listas para absorber ese aceite fresco y fragante. Al probarlo, los romanos podían juzgar su calidad al instante. Ese momento, casi accidental, dio origen a algo más grande. Pan tostado, aceite de oliva, y a veces un toque de ajo. Nada más, nada menos. No era un plato elaborado, era una experiencia sensorial directa. Crujido, aroma, sabor. La bruschetta nació como una prueba, pero se convirtió en un placer compartido. En cocinas humildes y mesas comunes, personas de todas las clases sociales disfrutaban lo mismo. Era comida honesta, sin adornos, pero llena de significado. Cada bocado conectaba al comensal con la tierra, el trabajo y la comunidad. Ahí comienza nuestra historia, en un pedazo de pan tostado y unas gotas de aceite, una tradición que atravesó siglos sin perder su esencia. Y apenas estamos empezando este viaje delicioso. Con el paso de los siglos, el Imperio Romano cayó, pero su legado culinario jamás desapareció. Las ciudades cambiaron, los gobiernos se transformaron, pero la relación de la gente con la comida siguió intacta. En aldeas, campos y pequeños pueblos de Italia, la bruschetta se mantuvo viva como un acto cotidiano. No era lujo, era ingenio. El pan nunca se desperdiciaba. Cuando se ponía duro, no se tiraba, se tostaba. El fuego le devolvía vida, textura y aroma. Ese pan caliente se convertía en la base perfecta para algo extraordinario. Un chorrito de aceite de oliva bastaba para transformarlo todo. El sabor era profundo, reconfortante, casi terapéutico. A veces se añadía ajo, frotado suavemente sobre la superficie, liberando su perfume intenso. Otras veces, simplemente se disfrutaba tal como estaba. Para los campesinos, la bruschetta era sustento, pero también consuelo. Era la prueba de que con poco se podía crear algo grande. No se trataba solo de comer, sino de aprovechar lo que se tenía. Esa filosofía marcó la cocina italiana para siempre. Convertir la sencillez en arte, generación tras generación. La bruschetta pasó de padres a hijos, no como una receta escrita, sino como un gesto aprendido. Tostar el pan, probar el aceite, compartir, en reuniones familiares, jornadas de trabajo o descansos al atardecer. La bruschetta siempre estaba presente. No necesitaba presentación. Era cercana, honesta y familiar. Representaba la creatividad nacida de la necesidad. Una cocina que respeta el ingrediente y celebra el momento. Sin saberlo, esos campesinos estaban preservando una tradición que siglos después conquistaría el mundo. Porque la verdadera grandeza de la bruschetta no está en su apariencia, sino en su historia. Una historia de resistencia, sabor y sencillez que sigue viva hoy. Y aún falta una pieza clave por llegar. En el siglo XVI ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de la bruschetta. Desde el otro lado del mundo llegó un ingrediente nuevo, desconocido y polémico: el tomate. Al principio generó desconfianza. Muchos dudaban de si era seguro comerlo, pero la curiosidad italiana siempre fue más fuerte que el miedo. Poco a poco, los tomates comenzaron a aparecer en las cocinas. Su sabor fresco, jugoso y ligeramente ácido sorprendió a todos. Cuando alguien decidió colocarlo sobre pan tostado con aceite de oliva, ocurrió la magia. La bruschetta dio un salto histórico. El tomate aportó color, frescura y una nueva dimensión de sabor. Pronto se sumaron otros ingredientes esenciales. El ajo, con su carácter intenso. La albahaca, aromática y ligeramente dulce. Juntos formaron una combinación perfecta. Simple, equilibrada y profundamente italiana. La bruschetta con tomate ya no era solo comida de necesidad. Se convirtió en un símbolo cultural. Cada región comenzó a adaptarla a su entorno. En algunos lugares se usaban hierbas locales. En otros, legumbres, aceitunas o pescados.
pero la base siempre era la misma: pan tostado, aceite de oliva y respeto por el ingrediente. Esa capacidad de adaptación permitió que la bruschetta se mantuviera viva y relevante. No se estancó en el pasado, evolucionó con el tiempo sin perder su identidad. Se servía en casas humildes, pero también empezaba a aparecer en celebraciones. La gente la compartía, la comentaba, la disfrutaba sin prisas. La bruschetta se volvió un lenguaje común, un plato que no necesitaba explicación. Bastaba un bocado para entenderlo todo. La historia, el territorio y la pasión italiana estaban ahí, en algo tan simple como una rebanada de pan. Y ese equilibrio entre tradición y evolución es lo que la hizo inmortal. Italia es un país de regiones, y cada región tiene su propia manera de expresar la comida. La bruschetta no fue la excepción. En Toscana, se mantuvo especialmente fiel a sus raíces: pan tostado, aceite de oliva recién prensado y nada más. Allí, el protagonista absoluto es el aceite. En otras zonas se añadieron frijoles blancos, hierbas frescas o verduras de temporada. En el sur, el mar dejó su huella. Algunas versiones incorporaron anchoas, aceitunas o ingredientes con sabores más intensos. Cada variante contaba una historia local. No existía una sola bruschetta correcta. Existían muchas, todas válidas. Esa diversidad enriqueció el plato y lo convirtió en un reflejo de la identidad italiana. La bruschetta dejó de ser solo alimento y se transformó en expresión cultural. Algo que decía quién eres y de dónde vienes. A pesar de las diferencias, el espíritu era el mismo: simplicidad, frescura y equilibrio. Nunca exceso, nunca complicación innecesaria. Esa filosofía permitió que la bruschetta cruzara generaciones sin perder su alma. Incluso cuando comenzó a viajar fuera de Italia, mantuvo ese mensaje intacto. Comer bien no significa complicar, significa respetar. Respetar el producto, el tiempo y a quienes lo comparten contigo. En reuniones familiares o encuentros casuales, la bruschetta siempre abría la mesa. Invitaba a conversar, a probar, a quedarse un rato más. No era un plato individual, era social, compartido, cercano. Esa cualidad la acompañaría en su siguiente etapa: su llegada a las mesas del mundo. Durante siglos, la bruschetta fue considerada comida casera, algo que se preparaba en casa, lejos de los restaurantes elegantes. Pero en el siglo XX ocurrió un cambio importante. La cocina italiana empezó a ganar reconocimiento internacional. Chefs y comensales comenzaron a valorar los ingredientes frescos y las preparaciones sencillas. La bruschetta encontró su lugar en ese nuevo escenario. Apareció en menús, primero como entrada humilde, luego como plato destacado. Los cocineros empezaron a experimentar. Usaron panes artesanales, aceites selectos y combinaciones más elaboradas. Aún así, la esencia se mantuvo. El equilibrio seguía siendo la clave. La bruschetta pasó del campo a la alta cocina sin perder su identidad. Se convirtió en un símbolo de elegancia sin pretensión. Un recordatorio de que lo simple puede ser sofisticado. Su popularidad creció rápidamente. Se servía en cenas formales y reuniones informales por igual. Era versátil, accesible y universal. Personas de distintas culturas podían entenderla al primer bocado. Ese éxito no fue casual. Fue el resultado de siglos de historia, adaptación y respeto por la tradición. La bruschetta no se impuso, se ganó su lugar, y hoy es imposible pensar en la cocina italiana sin ella. Preparar una bruschetta es un acto de intención. No requiere técnica compleja, pero sí atención. Todo comienza con el pan. Debe ser firme, con carácter. El tostado es crucial. No demasiado, no insuficiente. Luego viene el aceite, siempre generoso, siempre de calidad. El ajo se usa con moderación, solo para perfumar. El tomate debe ser fresco, maduro y lleno de sabor. La albahaca aporta equilibrio. Cada elemento cumple una función. Nada está ahí por accidente. Cuando todo se une, ocurre algo especial. No es solo sabor, es textura, aroma y memoria. La bruschetta invita a comer despacio, a apreciar cada mordida. No se trata de llenar, sino de disfrutar. Por eso sigue vigente, porque conecta con algo esencial en nosotros: el placer de lo auténtico. Con el tiempo, la bruschetta cruzó fronteras, llegó a otros países y se adaptó a nuevos ingredientes. En cada lugar tomó una forma distinta, pero mantuvo su espíritu. Algunas versiones se volvieron más creativas, otras más audaces, pero siempre reconocibles, siempre honestas. Esa capacidad de adaptación es parte de su magia. La bruschetta no pertenece solo a Italia.
Pertenece a quienes la preparan con respeto. Es un puente entre culturas, un ejemplo de cómo un plato sencillo puede unir al mundo. Hoy, cuando pruebas una bruschetta, no solo comes pan y tomate, pruebas historia, pruebas tradición, pruebas siglos de ingenio humano. Desde los campos romanos hasta tu mesa, la bruschetta ha recorrido un largo camino, y sigue siendo la misma, simple, deliciosa, verdadera. Si te gustó este viaje culinario, suscríbete a Mundialmente Delicioso para seguir explorando sabores, historias y tradiciones de todo el mundo, porque cada plato tiene una historia, y aquí la contamos, un bocado a la vez.